El silencio del bosque, una manta fría y densa, envolvía la cabaña de Silas, un hombre cuya existencia se había moldeado en la dura soledad de los árboles. Su corazón, como la corteza áspera de un roble centenario, parecía inquebrantable, tallado por cicatrices invisibles, cada una un nudo en la madera de su alma. La vida, para Silas, era el eco del hacha contra la madera, la danza de las chispas en la chimenea, el susurro del viento entre las copas. No había espacio para la ternura, ni para la debilidad. Su rostro, surcado por líneas profundas, ocultaba un pasado tan oscuro como el interior del bosque al anochecer. No era un ermitaño por elección plena, sino por imposición de fantasmas que lo perseguían desde las profundidades de su memoria. Había cometido errores, decisiones que, como raíces retorcidas, se aferraban a su ser, impidiéndole florecer. Su ambigüedad moral era una sombra constante, un recordatorio de que no era ni héroe ni villano, sino un hombre roto en la vastedad de la existencia. La aparición de la viuda y sus 3 hijos fue como una piedra lanzada en el estanque de su estática vida, rompiendo la superficie con ondas que se extendían hacia horizontes desconocidos. Eleanor, con la mirada de un venado acorralado, sostenía la mano de un niño pequeño, mientras los otros 2, un poco mayores, se aferraban a su falda, sus ojos grandes y asustados, reflejando la misma desesperación silente de su madre. Habían llegado a su cabaña, un faro de humo en la lejanía, tras una odisea que no necesitaba narrar. Sus ropas raídas, sus rostros pálidos, el hambre en sus ojos, lo contaban todo. Silas, de pie en el umbral, su figura imponente recortada contra la luz menguante del crepúsculo, no ofreció palabras, solo un silencio que pesaba más que cualquier reprimenda. Una batalla invisible se libraba en su interior, la repulsión a lo ajeno, el instinto de proteger su soledad contra una punzada mínima de algo parecido a la compasión, una fibra débil que apenas recordaba que existía. El aire se llenó de una tensión palpable, el olor a pino y humedad mezclado con el aura de la necesidad. Los niños, pequeños satélites de miseria, se acurrucaron contra su madre, como si el propio aire, alrededor de Silas, fuera frío y cortante. Él se mantuvo inmóvil, observándolos, midiendo la amenaza que representaban para su orden, para su pacto con el vacío. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete si quieres más contenido como este. La cabaña, un refugio de madera tosca y piedra, se sentía de repente más pequeña, sus rincones más oscuros, con la inesperada presencia de la viuda y sus hijos. Silas, un hombre habituado al eco de sus propios pasos, encontraba ahora la quietud perturbada por el susurro de las respiraciones ajenas, el leve quejido de un niño en sueños. Había accedido a albergarlos, no por un impulso de bondad, sino por una extraña mezcla de deber forzado y una curiosidad sombría sobre el destino que los había arrojado a su puerta. Su mirada, habitualmente fija en el horizonte o en la línea de un tronco que debía caer, ahora se desviaba hacia ellos, hacia los contornos delicados de Eleanor, hacia la inocencia frágil de los pequeños. Era una observación sin juicio aparente, pero cargada de una distancia que se sentía como una barrera impenetrable. La viuda, Eleanor, se movía con una quietud espectral, como una sombra que temía dejar rastro. Sus manos, magulladas por el viaje, trabajaban sin cesar, intentando aportar algo, cualquier cosa, a la economía de la cabaña, una forma de justificar su existencia allí. Los niños, al principio cautelosos como cervatillos recién nacidos, empezaron a explorar los límites de su nueva prisión, susurrando, sus ojos curiosos sobre los objetos rústicos de la cabaña. La presencia de la familia de la viuda era una herida abierta en la rutina de Silas,
un recordatorio constante de lo que había perdido, de lo que había abandonado, o de lo que nunca había permitido que existiera. Había prometido un techo y algo de alimento, pero no calor, no cercanía. Su voz, cuando hablaba, era un gruñido bajo, sus frases cortas y directas, desprovistas de cualquier matiz de bienvenida. Una tarde, el hacha se detuvo en el aire. Un recuerdo, como una astilla clavada en la carne, lo golpeó. La imagen de una mano pequeña, un gesto de un tiempo lejano, se superpuso a la imagen del niño más pequeño de Eleanor, que lo miraba con una inocencia desarmante. Era la mano de su propia hermana, una niña a la que no pudo proteger, un peso que había cargado durante años. Aquel incidente, una tragedia que lo había marcado más que cualquier inclemencia del tiempo, lo había forzado al exilio autoimpuesto, lo había convertido en el hombre que era, reacio a cualquier apego, temeroso de la pérdida. El dolor de esa memoria era un veneno lento que había corroído su capacidad de amar, dejando solo una cáscara de un hombre. La tensión en la cabaña era un hilo invisible, estirado hasta el punto de la ruptura, no solo entre Silas y sus huéspedes, sino dentro del propio Silas, entre su naturaleza férrea y el eco de una humanidad que intentaba, débilmente, abrirse paso. Los días pasaban, cada uno un lento tic-tac, en la cuenta regresiva, hacia un momento que nadie sabía que se avecinaba. Un cambio que, para el leñador, parecía tan improbable como el florecer de un desierto. El recuerdo fue un golpe seco, como el de un tronco al caer. El brillo de unos ojos infantiles, el eco de una risa que se desvaneció demasiado pronto, la figura de su hermana, Lila, delgada y etérea, jugando despreocupadamente junto al río que serpenteaba cerca de la casa de su infancia. Silas, entonces apenas un adolescente, había sido su protector, su sombra. La inocencia de Lila era un contraste doloroso con la dura realidad de su vida campesina, una flor en un campo árido. Un día, una riña, un descuido. Él la dejó sola por un momento, solo un instante, y cuando regresó, el río, crecido por las lluvias, había arrastrado su risura y su vida para siempre. La culpa, una cadena invisible pero férrea, se había enroscado en su alma, ahogando cualquier vestigio de ligereza o felicidad. Este peso lo había empujado lejos de la gente, lejos de la posibilidad de otro apego, otra pérdida. Era por eso que el brillo en los ojos de los hijos de Eleanor, la fragilidad de sus risas, eran una tortura silenciosa, un recordatorio constante de su fracaso más profundo. Mientras tanto, en el pueblo cercano, la llegada de la viuda y sus hijos a la cabaña de Silas se había convertido en el principal tema de conversación. Las lenguas viperinas de las comadres tejían una red de sospechas, alimentadas por prejuicios arraigados y una profunda desconfianza hacia el extraño que vivía en el bosque. Una mujer sin hombre, 4 bocas que alimentar sin un centavo, seguro es una carga para Silas, murmuraban en la plaza, sus ojos críticos, sus gestos condenatorios. Eleanor representaba lo que la sociedad temía, la vulnerabilidad que podía romper la delicada estructura de la comunidad, la necesidad que podía arrastrar a otros hacia el abismo. El posadero, un hombre corpulento de manos pegajosas y mirada calculadora, había sido el primero en correr el rumor, pintando a Eleanor como una vagabunda, y a Silas como un tonto que se había dejado manipular. La gente del pueblo, en su mayoría hombres de campo con la mente tan estrecha como sus caminos, veían a Silas como un lobo solitario, un hombre de pocas palabras y menos sentimientos, pero que ahora se había visto envuelto en un enredo social que desafiaba su aislada existencia. La ironía era palpable. Aquellos que nunca se atreverían a cruzar el umbral de su cabaña, ahora se sentían con derecho a juzgar cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones. La tensión, que antes era interna para Silas,
ahora emanaba también del mundo exterior, un eco de la presión que sentía, una confirmación de que su intento de construir un muro contra el mundo siempre sería en vano. Los días se transformaron en semanas, cada amanecer trayendo consigo una capa de hielo más gruesa sobre la ya fría relación en la cabaña. Los niños, sin embargo, con la resiliencia de la hierba que crece entre las piedras, comenzaron a romper el silencio con sus pequeños juegos. Sus risas, al principio ahogadas, resonaban ahora con más fuerza, llenando los rincones que el mutismo de Silas había custodiado celosamente. El leñador observaba desde la distancia, su rostro inescrutable. Vio a la niña mayor, Lena, dibujar con un carbón en el suelo de tierra de la cabaña, sus trazos infantiles creando un mundo de fantasía. El niño mediano, Thomas, intentaba sin éxito encender un fuego con una rama, imitando los movimientos precisos de Silas, y el más pequeño, Samuel, simplemente lo seguía con la mirada, sus ojos grandes y confiados, como un cachorro perdido buscando una guía. Era esta última mirada, desprovista de juicio o temor, lo que más lo perturbaba. Una tarde, mientras Silas afilaba su hacha, un zumbido bajo y constante resonando en el aire, Samuel se acercó con un trozo de madera en la mano. «Haz un pájaro», susurró el niño, su voz apenas audible. Silas, que había esperado una súplica, una queja, cualquier cosa menos esa simple petición, sintió una sacudida imperceptible. La madera, dura y nudosa, se sentía viva en sus manos. Con movimientos lentos y deliberados, casi ceremoniales, comenzó a tallar. El filo del cuchillo danzaba sobre la superficie, liberando las astillas, revelando la forma oculta en el corazón del tronco. Las horas pasaron, en un silencio compartido, solo roto por el suave raspado de la madera y el canto de los pájaros en el bosque. El niño, inmóvil, observaba con una fascinación que se sentía como una caricia. Cuando el pájaro, pequeño y delicado, estuvo terminado, Silas lo puso en la palma abierta de Samuel. La sonrisa del niño fue una explosión silenciosa, un destello de luz en la penumbra de su existencia. No fue un acto de bondad grandioso, sino una grieta diminuta en su coraza, un indicio de que algo, muy en el fondo, comenzaba a ceder. Eleanor, observando desde la sombra de la entrada, no dijo nada, pero sus ojos, antes tan cargados de desesperación, ahora sostenían una brizna de esperanza, tan frágil como la talla en madera. La tensión, que había sido fría y distante, ahora se sentía como el hielo en una primavera temprana, comenzando a mostrar sus primeras grietas bajo el sol naciente de una conexión incipiente. El rostro de Eleanor, una vez velado por el dolor, ahora revelaba cicatrices propias, más profundas que las de un viaje. Su esposo, un hombre llamado Arthur, no había muerto por accidente o enfermedad, sino por la mano fría de la injusticia. Un terrateniente avaricioso, un hombre de gran influencia en los valles del sur, había puesto sus ojos en las tierras de Arthur, una pequeña parcela que había sido herencia familiar por generaciones. Arthur se negó a vender, su espíritu terco y orgulloso. Lo que siguió fue una campaña de acoso, falsas acusaciones y finalmente un accidente en el bosque, una caída convenientemente fatal desde un acantilado. Eleanor, una mujer joven y viuda, sabía la verdad, pero el poder del terrateniente era tan vasto como las montañas. Nadie en el pueblo se atrevió a contradecirlo. En cambio, la culparon a ella, una mujer descarada. Si no hubiera sido tan testaruda, seguro que ella lo provocó. Fueron los susurros que la persiguieron como fantasmas. La comunidad, esos mismos estereotipos sociales que condenaban a Silas por su aislamiento, ahora se cebaban en Eleanor. La vieron como una carga, una paria. El miedo, la envidia y la estrechez de miras se tejieron en un tapiz de ostracismo. La casa de Arthur fue incendiada accidentalmente,
sus pocos bienes robados, y Eleanor, con sus 3 hijos pequeños, se vio obligada a huir, sin nada más que la ropa en sus espaldas y el dolor de una pérdida injusta. Su viaje hasta la cabaña de Silas había sido una huida desesperada de la persecución y el hambre, una carrera contra la desesperación. Este conocimiento, revelado por Eleanor a Silas, en una noche de confidencia, su voz apenas un susurro que se perdía en el crepitar del fuego, resonó con una fuerza inusitada en el alma del leñador. Reconoció en ella la misma marca de la injusticia, la misma cicatriz de la impotencia frente a fuerzas mayores. Vio en su relato el reflejo de sus propias heridas, de su propia fuga del dolor y la culpa. Esta revelación, una hebra de vulnerabilidad compartida, fue un catalizador silencioso. El silencio de Silas, antes una barrera, comenzó a transformarse en un espacio de entendimiento. La tensión, que antes era una cuchilla, ahora era un hilo que los unía, una comprensión tácita de que ambos eran marginados, exiliados de un mundo que los había juzgado y rechazado. La cabaña, que había sido un refugio de la soledad, comenzó a mutar en un santuario compartido, un refugio para almas rotas. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Silas. La mujer que había llegado como una invasora, la representación de todo lo que había evitado, ahora se revelaba como un espejo, mostrando la profundidad de sus propias heridas y la posibilidad de una conexión basada en la comprensión mutua de su dolor compartido. El suspenso se cernía en el aire, no como una amenaza inminente, sino como la expectativa de lo que este nuevo, frágil entendimiento podría traer. La paz, precaria y frágil como una telaraña al amanecer, no duró. La noticia de la viuda y sus hijos, y el incomprensible acto de Silas de acogerlos, se había extendido por los valles, distorsionada y magnificada por las lenguas del pueblo. El terrateniente, un hombre de nombre Alaric, arrogante y cruel, escuchó los rumores, la insolencia de que la viuda de su víctima encontrara refugio, y peor aún, la posibilidad de que ella revelara la verdad sobre su crimen, lo enfureció. Alaric, con su séquito de matones y su aura de poder inquebrantable, no estaba acostumbrado a la desobediencia, y menos aún a la supervivencia de aquellos a quienes consideraba inferiores. Decidió que era hora de poner fin a la molestia. Un frío día de invierno, cuando los árboles gemían bajo el peso de la nieve, un grupo de hombres a caballo, liderados por Alaric, irrumpieron en el claro frente a la cabaña de Silas. Sus botas crujieron sobre la nieve helada, sus voces, ásperas y llenas de amenaza, rompieron la quietud del bosque. Silas, que había salido a buscar leña, vio sus figuras oscuras recortadas contra el blanco implacable del paisaje. Su corazón, que había permanecido congelado durante años, sintió un escalofrío. La presencia de Alaric era una plaga, un recordatorio de la corrupción y la injusticia del mundo del que Silas había huido. Las caras de los matones eran brutales, sus intenciones claras. Eleanor, alertada por el ladrido de los perros de Silas, salió de la cabaña, sus hijos pegados a sus piernas, sus rostros pálidos de terror. Alaric, con una sonrisa depravada, señaló a Eleanor. La vagabunda y sus crías deben irse, y tú, leñador, te has metido donde no te llaman. Un hombre solitario como tú no necesita la carga de una familia ajena. Sus palabras eran un veneno, una bofetada a la incipiente conexión que se había forjado en la cabaña. La tensión en el aire era tan densa como el humo de una hoguera, cargada de la promesa de la violencia. Silas, con el hacha aún en la mano, un reflejo de su propia naturaleza indómita, se plantó frente a la cabaña, su cuerpo una barrera entre la familia y el peligro. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos, antes tan distantes, ahora ardían con una intensidad feroz. El silencio era ensordecedor,
roto solo por el resoplido de los caballos y el temblor de los niños. El mundo exterior, con su crueldad y sus juicios, había irrumpido en su santuario, desafiando todo lo que había empezado a construir. Era un momento decisivo, una confrontación que pondría a prueba la moral ambigua de Silas, la profundidad de su redención y la fuerza de los lazos que, a pesar de todo, se habían formado en el corazón del bosque. La ironía era cruel. El hombre que había huido de la sociedad ahora se veía forzado a enfrentarla, no por sí mismo, sino por aquellos que había jurado no dejar entrar en su vida. El aire se volvió eléctrico. Las miradas de Alaric y Silas se encontraron, una colisión de dos mundos, la depravación del poder contra la silenciosa fortaleza de la resistencia. El leñador, con la mano firme sobre el mango de su hacha, sintió la repentina claridad que precede a la tormenta. Era el momento de la verdad, no solo para la viuda y sus hijos, sino para él mismo. Alaric, un hombre acostumbrado a la obediencia, se impacientó. «Hazte a un lado, leñador. Esto no es asunto tuyo». Su voz era un trueno en la quietud nevada. Silas no respondió con palabras, sino con un silencio que era más elocuente que cualquier discurso. Dio un paso adelante, colocando su cuerpo imponente entre los intrusos y la frágil familia. La nieve bajo sus botas crujió, un sonido que amplificaba la tensión. Los matones de Alaric se movieron, rodeando a Silas, sus rostros brutales, reflejando la anticipación de la violencia. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz cruzando su ojo, desenvainó un cuchillo, el acero brillando fríamente en la luz invernal. Eleanor, con un grito ahogado, arrastró a los niños de vuelta a la cabaña, sus pequeños cuerpos temblando de miedo. Silas, sin apartar la vista de Alaric, recordó la mano de Lila desvaneciéndose en el agua. Recordó la culpa, la impotencia, y en ese instante, una resolución férrea se apoderó de él. No volvería a ser el hombre que se encogía, que se rendía al destino. Esta vez, lucharía. Su mirada, antes marcada por la ambigüedad, ahora brillaba con una determinación cristalina, una mezcla de furia y un naciente sentido de propósito. No era un héroe, no, pero esta era su batalla, su redención. El primer matón se lanzó, su cuchillo buscando la carne de Silas. Pero el leñador, con una agilidad sorprendente para su tamaño, esquivó el golpe, y con un movimiento fluido, el hacha se convirtió en una extensión de su brazo, no para matar, sino para defender. El filo golpeó la empuñadura del cuchillo del matón, arrancándolo de su mano y enviándolo a la nieve. Un grito de dolor, una caída. Los otros matones dudaron, sus ojos reconociendo la habilidad del leñador, una habilidad forjada en años de trabajo y quizás en batallas olvidadas. Alaric, furioso, ordenó a sus hombres que lo atacaran. Silas, un torbellino de fuerza y determinación, se movió con una precisión brutal, desarmando, incapacitando, pero sin matar. Su objetivo no era la muerte, sino la protección. Cada golpe, cada esquive, era un eco de su promesa silenciosa a sí mismo, a Lila, y ahora a esta nueva familia que había llegado a su vida. Era una lucha desesperada, una danza macabra en la nieve, donde el hacha del leñador cantaba una canción de resistencia, de un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo más allá de la mera supervivencia. La confrontación fue brutal, una sinfonía discordante de golpes y jadeos en el silencio del bosque. Silas, a pesar de su tamaño y fuerza, estaba en desventaja numérica, pero su determinación era inquebrantable. Cada golpe que asestaba, cada bloqueo que ejecutaba, era una descarga de la rabia contenida durante años, de la culpa que lo había carcomido. El hacha se movía con una precisión casi poética, no para matar, sino para inmovilizar,
para disuadir. Los matones de Alaric, acostumbrados a la intimidación y la cobardía, se encontraron con una resistencia inesperada, una fiera que había despertado de su letargo. Silas era una roca, un muro inamovible. Su rostro, antes inescrutable, ahora era una máscara de concentración y ferocidad. Sus ojos fijos en Alaric, el verdadero enemigo. Uno de los matones, en un momento de distracción, se lanzó hacia la cabaña. Silas, anticipando el movimiento, se interpuso con una velocidad asombrosa. Un crujido sordo. El matón cayó, su pierna doblada, en un ángulo antinatural. El aliento de Alaric se atascó en su garganta. No había subestimado al leñador, lo había despreciado. La lucha continuó, pero la marea había cambiado. La determinación de Silas, su dominio sobre el terreno, la forma en que cada golpe suyo era una declaración de su nueva convicción, comenzaron a hacer mella en la moral de los atacantes. Eran hombres de poca lealtad, impulsados por el miedo y el dinero, no por la convicción. Alaric, viendo a sus hombres caer uno a uno, el terror en sus ojos al enfrentarse a la fuerza indomable del leñador, sintió el frío escalofrío de la derrota. Su arrogancia se desmoronó, revelando la cobardía que yacía debajo. «¡Retirada!», gritó, su voz apenas un hilo. Los matones, golpeados y humillados, se retiraron, arrastrando a sus heridos, sus figuras desdibujándose en la distancia, como sombras que huyen de la luz. Silas permaneció de pie, jadeando, el hacha aún en su mano, su cuerpo cubierto de rasguños y contusiones, pero con una nueva luz en sus ojos. No había ganado una batalla, había reclamado su alma. La nieve alrededor estaba manchada de sangre, pero la cabaña, el santuario, permanecía en pie, inmaculada. Eleanor, que había presenciado la lucha desde la rendija de la puerta, salió, sus ojos llenos de lágrimas, no de miedo, sino de una gratitud abrumadora, de un respeto reverencial. Los niños, asomándose detrás de ella, lo miraron, no con terror, sino con asombro, como si hubieran presenciado el despertar de un gigante. La batalla había terminado, pero una nueva era había comenzado en el corazón del bosque, un renacimiento forjado en la sangre y la nieve, en el alma de un hombre que había encontrado su propósito en la protección de una familia que la vida le había dado inesperadamente. El silencio que siguió a la partida de Alaric y sus hombres no fue el mismo de antes. No era el silencio gélido de la soledad, sino uno denso, cargado de la promesa de algo nuevo. El aire, antes tenso y cargado de amenaza, ahora vibraba con una extraña quietud, la quietud que sigue a una tormenta violenta. Silas, aunque herido y exhausto, sentía una ligereza que no conocía desde su juventud. La carga de la culpa, que había pesado sobre él durante tanto tiempo, no había desaparecido por completo, pero se había aliviado, como si una parte de ella se hubiera disipado con cada golpe que dio en defensa de los inocentes. Sus ojos, antes sombríos y distantes, ahora albergaban una chispa, una profundidad que antes solo insinuaba su dolor. Eleanor se acercó a él, lentamente, sus pasos resonando en la nieve. No dijo nada, pero sus manos, suaves y gentiles, exploraron sus heridas, un gesto de cuidado que él no había recibido en décadas. Los niños, al principio cautelosos, pronto se acercaron, sus pequeñas manos tocando su brazo, su pierna, como para asegurarse de que era real, de que no era un fantasma que desaparecería. Lena le ofreció un trozo de tela limpia para sus heridas. Thomas, con una seriedad impropia de su edad, recogió el hacha caída de la nieve y se la tendió a Silas. Samuel, el más pequeño, simplemente lo abrazó, su rostro diminuto pegado a la pierna del leñador. En ese momento, Silas sintió un calor, no de la chimenea, sino de algo mucho más profundo, algo que había creído perdido para siempre. No era una curación instantánea de todas sus heridas,
sino el inicio de un alivio palpable. La cabaña, que había sido una prisión autoimpuesta, se sintió de repente como un hogar. Las voces de los niños, que antes le parecían una intrusión, ahora eran una melodía reconfortante. El aroma de la comida que Eleanor preparaba en el hogar, antes una mera necesidad, ahora era un perfume hogareño. La esperanza, un sentimiento que había evitado durante tanto tiempo, se manifestó de forma sutil. En la sonrisa tímida de Eleanor, en el juego despreocupado de los niños, en la forma en que sus propios músculos tensos comenzaron a relajarse. La resolución de la batalla no solo había alejado la amenaza, sino que había roto las cadenas internas de Silas, liberándolo de su propia prisión emocional. Su moral ambigua, que lo había atormentado, se había resuelto en el crisol de la acción, en la elección de proteger a los débiles. El leñador, el hombre solitario, había encontrado su lugar en el mundo, no en el exilio, sino en la conexión, en el amor. Era un nuevo amanecer, no solo para la familia, sino para su alma. Un amanecer que prometía calidez y luz después de una larga y oscura noche de invierno. Los días que siguieron tejieron una nueva vida, un tapiz de rutina compartida y afecto creciente. El hacha de Silas seguía resonando en el bosque, pero su ritmo era diferente ahora, un eco de propósito y no de resignación. Las manos que antes solo conocían la dureza de la madera, ahora sostenían la mano de un niño pequeño, o tallaban figuras de animales con una ternura inesperada. La cabaña, antes sombría y silenciosa, se llenó con el bullicio de la vida. Las risas de los niños, los murmullos de Eleanor, el crepitar constante del fuego. Cada sonido, cada aroma, cada movimiento, era un testimonio de la transformación. Silas no era el hombre que se había sentado en su puerta, un muro impenetrable contra el mundo. Había sido quebrantado por la culpa y el dolor, pero también había sido forjado de nuevo por la necesidad y el amor. Sus cicatrices seguían allí, invisibles pero profundas, recordatorios de un pasado que nunca se borraría, pero ya no lo definían. Eran parte de su historia, pero no de su destino. Eleanor, con el tiempo, se había convertido en su ancla, su voz suave, su presencia constante, un bálsamo para sus heridas. Los niños eran los brotes, la promesa de futuro. Lena, la mayor, aprendió a leer con los pocos libros viejos de Silas, su mente curiosa absorbiendo cada palabra. Thomas, el mediano, pasaba horas junto a él, aprendiendo los secretos del bosque, cómo identificar los árboles, cómo seguir un rastro, cómo el hacha se convertía en una extensión del hombre. Y Samuel, el más pequeño, era su sombra, su constante recordatorio de la pureza y la inocencia que aún existían en el mundo. El leñador, el hombre solitario que había huido de todo, ahora era el centro de un universo pequeño pero vibrante. Había encontrado en el bosque no solo su sustento, sino también su salvación, en la forma de una familia que no era de sangre, sino de elección, forjada en la adversidad y unida por el hilo irrompible de la esperanza. El simbolismo de la madera, siempre presente en la vida de Silas, cobró un nuevo significado. Cada tronco que caía no era solo material, sino una metáfora de las capas que se desprendían de su propia alma. Los árboles, con sus raíces profundas y sus ramas que se extendían hacia el cielo, representaban la resiliencia, la capacidad de crecer y florecer incluso después de las tormentas más feroces. Y Silas, con esta familia a su lado, se sentía como uno de esos árboles, profundamente enraizado en su hogar, sus ramas, una vez solitarias, ahora brindando cobijo. El final de su soledad no fue un acto de magia, sino el resultado de la elección, de la lucha, de la voluntad de abrirse a la vulnerabilidad y al amor. Y así, el leñador solitario, cuya vida parecía destinada a un eco vacío, encontró su verdadera melodía
en el coro de las voces de su nueva familia, en la promesa de un futuro que, por fin, era suyo para construir, juntos, para siempre.